Que el Señor me los bendiga, queridos hermanos. Estamos aquí un miércoles más en este programa Recuperando la Doctrina. Un programa que hacemos miércoles a miércoles. Y digo hacemos porque no estoy yo solo, está mi hermano Omar, que está adelante todo el tiempo grabando estos programas. Así que le bendecimos a él y también a su familia. Amén. Y hoy día queremos seguir indagando más en la palabra del Señor, del tema que no alcancé a terminarlo el miércoles pasado, pero ya hoy día sí, sí lo termino. Pues no me quiero apurar mucho, hermano, porque es importante que la palabra del Señor se entienda. Amén. Y que usted pueda tener el tiempo también para sacar una foto, para escribir algo, para escribir un texto y puede incluso desarrollar más. Si usted es aquello que puede llegar a desarrollar más de lo que lo puede desarrollar, gloria a Dios, hermano. Porque mire, si un hijo de los que están en la iglesia puede desarrollar más la palabra del Señor que el pastor, a mí, gloria a Dios por eso. Aleluya. Entonces, vamos a orar primeramente y después vamos a seguir hablando un poco más sobre los hijos de maldición. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias en tu palabra, Señor mío, y te pido de que tú nos bendigas en el día de hoy. Yo te pido, Señor, de que tú seas con cada uno de nosotros y que hoy día, Señor, podamos, como dice tu palabra, retener tu palabra en nuestro corazón para que pueda hacerse un rema esta y que esta pueda producir en nosotros los cambios que son necesarios para este tiempo tan difícil que muchas veces se está viviendo. Señor, yo te pido en el nombre de Cristo Jesús, de que tú nos ayudes grandemente y nos llenes de tu presencia y de tu amor. Gracias, Señor, y te pido que tú abras el entendimiento a cada uno, a cada oyente, a cada amigo, a cada creyente, Señor, que pueda llegar, Señor, este programa, Señor. Te pido que tú les bendigas grandemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, queridos hermanos. Doy gracias al Señor por algunos hermanos que me han mandado algunas notas diciendo que han estado escuchando el programa y que han estado estudiando el programa y que para ellos es una bendición. Yo doy gracias por todos aquellos hermanos que de una manera se comunican. Yo sé que hay muchos que los ven, pero bueno, no los conozco a todos, pero solamente doy gracias al Señor porque puede llegar, si estos estudios son de bendición para otros, gloria a Dios por eso. Amén. Y no solamente para nosotros, porque yo sé que usted de la iglesia, espero que esté ahí atento a la palabra del Señor. Amén. Entonces, estamos hablando de los hijos de maldición. Y quedamos en este versículo bíblico. Dice Jeremías capítulo 2, versículo 13 y 14. Dice, porque dos males ha cometido mi pueblo. Me abandonaron a mí, que soy fuente de agua viva, y han cavado para sí cisternas que no pueden ni siquiera retener agua. ¿Por qué has convertido a Israel en nación de esclavos? ¿Por qué lo que conquistan lo llevan lejos? ¿Acaso nació para eso? Una muy buena pregunta. Entonces, aquí estuvimos hablando, hermano, que llegar a ser hijos de maldición no se trata solamente de una debilidad que nosotros tenemos, o que nosotros cada uno dice que es tentado por su propia concupiscencia. Eso es una cosa. Cada uno de nosotros podemos caer en nuestras propias debilidades, pero eso no quiere decir que nos vamos a quedar ahí, sino que tenemos al Señor que es nuestro juez justo, que podemos pedir perdón, Él nos levanta y seguimos adelante. Eso es la regla, hermano, de cada cristiano, seguir adelante, no cansarse, seguir adelante. Amén. Pero también está los hijos de maldición, que ya es más no el caer, sino elegir el mal. ¿Ok? Elegir el mal. Y ya la vez pasada ya vimos más o menos qué es lo que es los hijos de maldición.
¿Y por qué es maldición? Porque dice que más vale no haber conocido al Señor. Así dice la palabra. Más vale no haberlo conocido, ¿no? Sino que aquellos, principalmente aquellos que se vuelven, eligen volver, dice, al vómito del perro. Mire, mire cómo son palabras fuertes, pero ahí lo dice la palabra del Señor. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado porque dice, cuando hacemos de esa forma, más vale no haberlo conocido. Porque, ¿por qué dice? Porque el postrer estado vuelve a ser peor que cuando lo conocimos. Y es por eso es una maldición. Porque llegamos a ser peores de cuando conocimos al Señor. Desde el momento antes de conocer al Señor. Entonces, ese estado vuelve a ser peor. Imagínense. Entonces, por supuesto que es un tipo de maldición. Pero no es una maldición que Dios te ha dado esa maldición, sino sencillamente de que es una consecuencia de una mala elección en nuestra vida cristiana. Y vimos también que los que son más vulnerables a llegar a ser hijos de maldición son aquellos de que tienen, como dice en Santiago, un doble ánimo. A ver, esto me parece que lo pusimos acá. Deje buscárselo. Aquí está. En Santiago 1.8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. Y en la Nueva Versión Internacional dice, su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Entonces vimos de que ese doble ánimo nos lleva a una mala elección, porque no somos ni creyentes, ni tampoco somos del mundo. Estamos como al medio, y eso no nos sirve, hermano, ni al diablo ni al Señor, porque eso nos crea en nosotros una tibieza. Y fíjese lo interesante de porque dice la palabra del Señor que más vale no haberlo conocido, porque incluso dice lo que, a ver, mejor le pongo el versículo bíblico porque o si no me va a decir, hermano, ¿dónde estaba eso? Acá pues, acá está. Está en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 21-22, dice, porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Pero le aconteció lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¡Wow! Terrible, hermano. Entonces dice, más vale no haberles conocido, porque ahí nos habla de que es como que el perro vuelve al vómito. Y me acuerdo, hermano, de que el que es doble ánimo no hace todas las cosas que le dice el Señor, tampoco hace todas las cosas que le dice del mundo. Entonces tiene una elección, su corazón está completamente dividido, y esa elección, hermano, lo lleva a conducirse de una manera negativa delante del Señor. El doble ánimo quiere decir doble espíritu, un doble estándar, alguien vacilante que tiene una doble opinión, un doble propósito. Son como dos actitudes y en el diccionario Taggi dice que es alguien indeciso, irresoluto, de lealtad dividida. Entonces con eso nosotros podemos entender que este tipo de personas que tienen un doble ánimo son más vulnerables a llegar a ser hijos de maldición. Amén. Y esto es muy importante porque me acuerdo del versículo, en este momento se me viene a la mente, no lo tengo aquí, pero usted lo puede leer en Apocalipsis capítulo 2, o el capítulo 3, me parece que la iglesia de la Odisea decía de que por cuanto no eres tibio, o sea, por cuanto no eres ni valiente ni frío, ¿se acuerdan? Ni muy cristiano, ni muy del mundo, y te mantienes ahí, te vomitaré de mi boca. Y mire, y dice aproximadamente lo mismo que decía aquí en primera de Pedro refiriéndose al proverbio. Entonces nosotros, hermanos, ser hijos de maldición es un estado que te vuelve a ser peor de que antes de haber conocido al Señor. Entonces por eso se le dice hijos de maldición. Y el hijo de maldición tiene diferentes tipos de características, por supuesto. Y una de las características que tiene los ojos llenos de adulterio, o sea,
no retienen la palabra del Señor. ¿Ok? Adulteran la palabra del Señor, ¿no? No se sacian de pecar, claro, porque como están también con el mundo, pecan con el mundo, ¿no? Seducen a almas inconstantes, o sea, ya cuando llegan a hijos de maldición, incluso sacan almas, seducen a las almas que son inconstantes. ¿Y qué es lo que es alguien inconstante? Alguien de doble ánimo, ¿eh? Se da cuenta que todo calza aquí con estos hijos de maldición. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Mire, todo lo que son hijos de maldición. Hijos llenos de adulterio, se adultera la palabra, no se sacian de pecar porque pecan con el mundo, seducen a las almas inconstantes, o sea, normalmente son las almas de doble ánimo que caen en este problema, tienen un corazón habituado a la codicia y todo eso se le llama a los hijos de maldición. Amén. Ok, entonces ya les hice un resumen rapidísimo. Me fui a 100 kilómetros por hora para no repetirle lo mismo, porque si usted quiere saber más, tendría que ver el programa del miércoles pasado. Amén. Entonces quedamos sencillamente en este versículo bíblico y de ahí ya vamos a avanzar. Amén. Entonces, aquí en Jeremías 2, 13, 14 ya se lo leí. Lo que pasa es que uno estaba en la versión Reina Valera y el otro está en la versión Al Día. Amén. Pero aquí era importante, hermano, porque aquí hablamos de que el doble ánimo crea dos males. Normalmente viene de dos males, ¿ok? Y los dos males uno lo ve en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel. Acuérdense que la palabra dice que nosotros, todo lo que le pasó al pueblo de Israel, lo tenemos que tomar a nosotros como ejemplo. Amén. Eso tiene que ser como un ejemplo para nosotros. ¿Y cuál es este ejemplo de que ellos tenían estos dos males? Primeramente, que lo abandonaron. Ese es un primer mal. Abandonar las cosas del Señor. Punto uno, es un mal. El segundo mal, cavar una propia cisterna, cavar una propia forma de vivir cristianamente, entre comillas. O sea que yo mismo me formo una propia manera de vivir, según yo, cristianamente. Y eso es cavar su propia cisterna. Amén. Porque déjeme decirle que Dios es Dios de orden. Y Dios no se salta sus órdenes. No se salta lo de él, querido hermano. Y él, por eso que cuando lleguemos al tribunal de Cristo, yo pienso que va a haber muchas sorpresas. Porque el Señor nos tiene que hablar de que Él dejó un orden y ese orden, como nosotros, como sus hijos, tenemos que respetarlo. Imagínense si sus hijos en su casa no respetan su orden. Bueno, espero que tenga un orden, pero yo pienso que como padre usted exige un cierto orden con respecto a sus hijos. Amén. Lo mismo hace el Señor. Pero mire, me abandonaron a mí, ¿no? Que soy fuente de agua viva. Mire lo que abandonaron. Abandonaron la fuente del agua viva. O sea, abandonar al Señor es como darse un tiro, hermano. Abandonar lo que realmente da vida en uno, lo que nos hace vivir. El pueblo de Israel lo abandonó y crearon para sí su propia cisterna. Pero dice que esta cisterna, su propia manera de creer, ¿qué es lo que hacía? Que no retenía la palabra del Señor. Y eso es lo que pasaba. Eso ya lo expliqué el miércoles pasado, así que voy avanzando. También hablé de este versículo porque aquí habla de la lluvia y dice que así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. La lluvia, el agua, representa la palabra del Señor. Amén. Y también hablé de Génesis 2.5 y aquí quedamos realmente a la vez pasada, de que toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra. O sea, cuando no hay lluvia, cuando no hay agua, no crece nada. No hay hierba, no hay fruto, no hay planta, no hay frutos para comer, no hay absolutamente, si no hay palabra del Señor, no hay nada.
Es por eso que es tan importante, hermano, la palabra del Señor. Mire, por lo menos aquí en la iglesia no nos vamos a captar ni nada por el estilo, porque me gustaría hacer muchas otras cosas. Pero por lo menos estamos tratando de dar palabras todos los domingos, todos los miércoles, todos los viernes, hermano. En la reunión de oración también damos palabras. Damos palabras si hacemos conferencia. Damos palabras, palabra, palabra, palabra. Entre más palabras tengamos, más agua tenemos en nuestra cisterna. Amén. Entonces esto es muy importante, hermano. Entonces, vamos ahí. Vamos a avanzar. Ya le hice un pequeño resumen de lo que había pasado. Ahora vamos a Deuteronomio, capítulo 6, versículos 7 al 9. Porque quiero ver algo, hermano, principalmente con los padres. ¿Usted me escucha, padres? Espero que me estén escuchando. Dice así: y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ok. Paremos un poco. Quiero hablar, hermano, porque dice que nosotros tenemos que tener cisternas en nosotros que retengan la palabra. Pero a veces mi preocupación como pastor es que si los hijos que están, por lo menos en esta iglesia, los hijos, si los padres le dan la palabra para que sus hijos retengan la palabra del Señor. Porque hay algo importante, hermano, porque si los padres no tienen cisternas que retengan la palabra como agua viva, entonces difícilmente podrá repartirle vida a sus hijos. Usted le va a poder repartir alimento, usted le va a poder repartir abrigo, usted le va a poder repartir cobijo, pero vida, eso solamente Dios lo puede hacer. Entonces, sus hijos pueden estar pequeños, pero ellos van creciendo y se van haciendo grandes y van tomando sus propias determinaciones. Y cuando ya están grandes, hermanos, y nosotros queremos que de recién ahí empezarle a hablar de la palabra, muchas veces ya es tarde. Se dice de que el carácter de un niño aproximadamente empieza de los 0 a los 6 años. Después de los 6 años, ellos solamente producirán según lo que se les ha enseñado en esta primera edad, de los 0 a los 6 años. Ahí se produce el carácter, ahí se produce la personalidad del niño, ahí se reproduce el respeto del niño, ahí se reproduce todo este tipo de cosas, hermanos, que para nosotros debería ser importante que justamente en la primera edad empezarle a dar del Señor a ellos. Si usted me dice de repente, no, hermano, la palabra se lo da la pastora o los maestros en la escuela dominical el día domingo, déjeme decirle que desgraciadamente me parece que sus cisternas están vacías. Porque la responsabilidad que nosotros tenemos es de padres a hijos y también una responsabilidad de hijos a padres. El hijo, por ejemplo, tiene que respetar a sus padres, dice, que tiene que respetarlos, ¿no? Porque son sus padres. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Honrar. Honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Que es el primer mandamiento con promesa para que tus días sean largos. O sea, el honrar, el hijo que honra y respeta a sus padres, eso hace sencillamente de que tus días se alarguen aquí en la tierra. Imagínate, o sea, dice que el Señor nos puede sanar hasta los 70 años y hasta los 80, los más robustos. Pero si tú
honras a tus padres, entonces es arriba de 80 años. Tú alargas tus días. Hay varias formas de alargar los días, pero no ese es el tema. ¿Mm? Estoy hablando, hermano, ¿y por qué estoy hablando de esto? Porque uno de los grandes males de Israel era de que ellos habían abandonado al Señor. Me abandonaron a mí, que soy fuente de agua viva, decía Jeremías. Y una forma de abandonar al Señor es cuando tú no le enseñas a tus hijos. Esa es una forma de abandonar al Señor. Porque son niños y ellos no necesitan ser guiados. Y la única guianza que los niños tienen son los padres. ¿Y cuál era la guianza? Repetirás a tus hijos, dice acá. Repetirás a tus hijos. Mire, no es que usted se lo diga una vez. No aprendió, no aprendió. No, pues hermano. O sea, a los hijos hay que repetirles todo el tiempo. Repetirles. No le estoy diciendo que los castigue, no. Le estoy diciendo que lo repita. Hablarás de ella. Mire, usted va afuera con sus hijos, a lo mejor va a jugar, a lo mejor va a hacer algo. Háblele del Señor. No lo lleve solamente a jugar, no lo lleve solamente a un cine, no lo lleve solamente a un campo de diversiones. Hable con el Señor, hable con ellos al dormir. No solamente se quede con una oración. Empiece a explicarle, si sus niños ya entienden, si es más grande, empiece a explicarle una historia bíblica. No, se los puede dividir en varias facetas. Hermano, eso no necesito explicárselo. Usted es el padre, usted conoce a sus hijos. Entonces dice, hablarás con ella estando en tu casa. Entonces, en la casa tuya hay que hablar del Señor. No vamos a hablar cualquiera tontera en la casa, hermano, ni menos delante de los hijos. Nosotros tenemos que hablar del Señor con hechos. Amén. Dice, andando por el camino. Cuando usted lo va a dejar, un jardín infantil, hable con ellos del Señor. Bendiga a sus hijos, hermano, porque el bendecir es repartir el agua viva de la cisterna donde ellos. ¿No? Dice, al acostarte, cuando usted va a acostar al muchachito, hable del Señor, ore con él por el Señor, léale algo en la Biblia, una historia bíblica. Usted de repente me dice que la única historia bíblica es la de Jonás, hermano, me la sé, el resto más o menos nomás. Bueno, para eso está la Biblia. Usted léala primero, dígale al Señor que le dé revelación para que esa historia no sea solamente una historia, sea un rema para usted y que también sea un rema para sus hijos. Dice también, ata y las atarás como una señal en tu mano. A ver, ¿qué es lo que ellos ataban? Porque ellos ataban, aquí en la mano, ataban las leyes del Señor. Y en la frente también le ataban la ley del Señor. Eso era la liturgia en el Antiguo Testamento. Hay que atarla en la mano y hay que atarla en la frente. ¿Qué quiere decir? En la frente quiere decir de que tú tienes que orar por tus hijos para atar el pensamiento maligno, para atar los sueños de los hijos, para atar todo indicio de malicia y para que la bendición de la ley del Señor esté en ellos. Entonces, cuando uno lee, dice, frontales entre tus ojos, y las escribirás, mire lo que uno tiene que hacer en su casa, la escribirá en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea, en la puerta tiene que estar el texto bíblico, en la pared tiene que estar el texto bíblico. No solamente tiene que estar lo que le gusta al niño, no le vas a poner solamente un póster de Tomás y sus amigos o de los Patrulls Perros o de qué sé yo. No solamente eso, sino son solamente juegos. No, hermano, tenemos que ir cambiando. Tenemos que ir sacando de la cisterna del agua viva y también, como padres, tenemos la responsabilidad de dejárselo a nuestros hijos. Amén. No me apague el televisor. Ya se lo dije. No sea así. Le estoy hablando la palabra del Señor. Como padres tenemos que ser responsables. ¿Qué más? Salmo 119, 101 dice, de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra.
Mire lo que dice. De todo mal camino contuve mis pies. Tú tienes que tener siempre un cuidado como creyente en el Señor de si tú ves un mal camino, ¿qué es lo que tienes que hacer? Retraerte. Retraerte. No vayas a decir, ay, no me importa, a mí no me pasa nada y te pasa. Porque el enemigo es astuto, hermano. Y él solamente quiere que involucionemos a llegar a ser hijos de maldición. Entonces, de todo mal camino contuvimos pies. Esa es una forma de no llegar al doble ánimo. Cuando uno ve el peligro, el Señor te va a mostrar el peligro. Cuando tú ves el peligro, entonces tú tienes que retraerte. Tienes que, dice, contuvir mis pies, que dice que retraer la acción negativa en ti y volverla positiva en el Señor. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que dejar al Señor, queridos hermanos, para que no caminemos todo el tiempo según un pensamiento, una emoción negativa, sino que tenemos que hoy día empezarle a creer al Señor. Por eso, nuestras cisternas de agua de la palabra del Señor, tenemos que llenarlas. Amén. Dice, para guardar tu palabra. Entonces una forma de guardar la palabra, porque el Señor le reclamaba a Israel, me dejaron, a mí que soy agua viva. Entonces aquí dice, para guardar la palabra del Señor, ¿qué es lo que tienes que hacer? Cuando ves el peligro, dice aquí, contuve mis emociones, contuve mis pensamientos, contuve mi accionar. Mira, hermano, cuando usted se enfrenta con un hermano y el hermano a lo mejor le hace algo que no le pareció, ¿no? Aquí, por ejemplo, a veces puede haber, siempre hay tales problemas en la alabanza o en la cocina o donde sea, ¿no? Entonces, usted tiene que ser sabio, hermano, tiene que ser sabio de que no dejar que ninguna emoción negativa, que ningún pensamiento maligno entre a su corazón. ¿Por qué? Porque eso hará que tú guardes la palabra del Señor. No lo digo yo, lo dice aquí, Salmo 119, 101. Amén. Y en el Salmo 119, 104, 105 dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Gloria a Dios. Dice, de tus mandamientos he adquirido, ¿qué cosa? ¿De qué se adquiere de los mandamientos del Señor cuando uno hace los mandamientos del Señor? ¿Qué es lo que adquieres tú? Inteligencia. La inteligencia es necesaria, hermano. Y hermanos, para poder caminar de una forma correcta, para poder hablar de una forma correcta, para poder pensar correctamente y para poder sentir correctamente. Entonces la inteligencia es necesaria. ¿Cuándo se produce eso? Cuando los mandamientos del Señor están en ti. Ahí se produce esa inteligencia, hermano. Entonces, ¿cómo tú puedes producir inteligencia de tus hijos para que ellos elijan lo correcto cuando tú sacas de la cisterna del agua viva, que son la palabra del Señor, y se las pones a tus hijos? Entonces, ¿qué es lo que le estás dando a tus hijos? Le estás dando inteligencia, le estás dando sabiduría, le estás dando espíritu del Señor, le estás comunicando los 7 espíritus del Señor para que ellos cuando se hagan grandes tengan buenas elecciones en el Señor. De eso se trata. Pero el gran problema en el día de hoy es que hay mucho trabajo y poco tiempo. Y yo lo entiendo. Entonces, ese poco tiempo tú lo tienes que aprovechar bien. Amén. Aprovechalo bien con los tuyos. Ahí decía, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto, por la inteligencia, porque cuando tú tienes la inteligencia del Señor, ¿qué es lo que hace? Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira, todo mal, doble estándar, todo doble ánimo, toda forma doble de pensar,
todo camino que te deja quieto, todo que te lleva en una involución a los hijos de maldición. O sea, todo esto se trata de decisión. Es por eso que le decía que los hijos de maldición ya no es algo si uno cae o no cae, sino se trata de una elección propia. Tú eliges si evolucionar para bendición o tú eliges involucionar para maldición. Amén. Por eso el Señor respeta la voluntad del ser humano, pero Él quiere, por supuesto, que seamos inteligentes en la elección. Y la única manera de ser inteligente en el Señor es de que el Señor saquemos de sus cisternas de agua viva. Amén. Y que la palabra esté en nosotros. Por eso es importante, la palabra siempre tiene que estar en nosotros para sacar lo mejor de nosotros, porque si no la tenemos, va a sacar lo peor de nosotros. Amén. Importantísimo. Son cositas prácticas, hermano, de que hoy día como cristianos tenemos que practicar la palabra. No solamente ser oidores, sino ser hacedores de la palabra del Señor. De todo mal camino contuve mi pie. De todo mal camino me contuve. De todo mal camino contuve mi lengua, contuve mis pensamientos, contuve mis emociones, contuve esto, contuve... No, lo saqué en el nombre de Cristo porque quiero guardar su palabra. Amén. Entonces, de tus mandamientos se adquiere la inteligencia. ¿Sabes lo que es? De los mandamientos del Señor que están dentro del Espíritu Santo de Dios, tú adquieres los 7 espíritus de Dios. Amén. Y eso es necesario para nuestra vida. Hasta aquí, hermano, voy a dejar en los hijos de maldición. Yo pienso de esto, hermano, realmente ninguno de estos temas uno podría seguir, pero por tiempo y seguir, porque la palabra es infinita. Pero lo voy a dejar hasta aquí. Yo pienso de que le he explicado por lo menos lo principal y para que nunca usted llegue a ser de esas personas de doble ánimo, sino sea una persona decidida en el Señor. Amén. Gloria a Dios. Voy a tomar un poquito de agua antes de seguir. Entonces, en estos 28 minutos que me quedan, entonces voy a empezar con otro tema. Pero quiero antes de eso, de que para que usted vea, queridos hermanos, de que aquí ya hemos visto varias cosas dentro de los hijos de bendición o dentro de los hijos de la evolución. Vimos, por ejemplo, los hijos de la luz. Vimos ya los hijos de la paz. Hemos visto los hijos del día, que en parte también pertenecen a los hijos de la luz. Los hijos de la resurrección los vimos un día domingo en la iglesia. Los hijos de la promesa también lo hemos visto. Los hijos de la sabiduría, incluso me parece que habló nuestro hermano Gerard de eso un día domingo también. Entonces, dentro de estos hijos de evolución, nos falta hablar de los hijos del reino, los hijos del Altísimo y los hijos de la desamparada. Todo el resto ya hemos conversado. Amén. Mire, ya hemos avanzado. Entonces, de los hijos de la evolución nos faltan solamente 3. Pero de los hijos de la involución, hemos visto los hijos de las tinieblas, los hijos de la noche, los hijos de la ira, los hijos de maldición y los hijos de la esclava, que también vimos en parte. Entonces, ¿cuáles son los hijos que nos faltan de aquí con respecto a la involución? Están los hijos de Belial, los hijos de desobediencia, los hijos de este siglo y los hijos del maligno, ¿no? Aunque los hijos del maligno ya me parece que ya lo vimos. Parece, no me acuerdo. Ahí yo lo voy a ver. Amén. Y hay tantos hijos, hermanos, que no me acuerdo muchas veces todo, y tanto estudio bíblico que hemos hecho. Pero quería ver, queridos hermanos, un poquito sobre unos hijos que para mí, por lo menos para mí, es uno de los peores hijos. Ni siquiera los hijos de las tinieblas, la noche, la ira, la maldición, son todos muy malos, pero aquí uno de los peores hijos para mí son los hijos de Belial. Los hijos de Belial. Y de eso quería conversar un poquito hoy día con ustedes,
Seguramente no me va a dar el tiempo para conversarlo todo, pero lo vamos a dividir entre hoy día y el próximo miércoles. Amén. ¿Qué les parece? Y para eso yo quiero llevarlos a Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12. En la Reina Valera del 60 dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Ok? En la Biblia textual lo dice así: y los hijos de Elí eran hijos de Belial, no tenían conocimiento de Jehová. Bueno, la palabra original que se utiliza acá, aquí la Reina Valera lo tradujo como impíos, pero la palabra original realmente es como la Biblia textual. La Biblia textual es una Biblia, hermano, que te traduce las palabras de una forma más textual a lo que es una interpretación, ¿ok? Porque usted tiene que saber que todas las versiones bíblicas son interpretaciones del texto original. Y el gran problema de esto es que tanto el idioma hebreo como el idioma griego son idiomas sumamente inmensos que tienen muchos sinónimos. Entonces, la Reina Valera, en este caso, le puso impíos para dar a conocer que es una persona que conociendo al Señor no es fiel al Señor. Esa es una persona impía. O sea, quiere decir que es sin piedad, sin tener la piedad de Dios. Amén. Eso quiere decir impío. ¿Mm? Y lo traduce como impío. Pero la Biblia textual lo traduce tal como dice en el original, Belial. ¿Y qué quiere decir Belial? Porque para mí Belial es mucho más que impío. Entonces, dice así, la palabra Belial es una palabra hebrea. Ahí le tengo el numeral del diccionario Strong, que es el 1100, y que quiere decir Belial, quiere decir sin ganancia, inutilidad. Por extensión, quiere decir destrucción, quiere decir maldad, impío, como lo traduce la Reina Valera, injusto, malo, malvado, pero principalmente quiere decir perversidad, perverso y pestilencia. Y esto ya me habla no solamente de una impiedad, porque cuando hablo de perversidad, de perverso y de pestilencia, pestilencia quiere decir que Belial está completamente conectado a espíritus del mal o demonios, porque una pestilencia es en sí espíritus malignos. Entonces, Belial ya no es solamente una impiedad, ya no es solamente un pequeño pecado, ya es una perversidad, es ser perverso. Incluso en otros diccionarios también lo traducen como burlesco. Wow. Y aquí uno tiene que tener un cierto cuidado, hermano, de burlarse de otros, de su boca y de sus pensamientos. Usted jamás tiene que burlarse de su hermano, ni de su hermana, ni de su prójimo. Porque no sabe lo que usted va a tener que pasar a futuro. Entonces uno jamás tiene que llegar a esto. Belial. Belial es una persona injusta. Es una persona malvada que cree en la destrucción, que cree en la perversidad, que se ha hecho una persona perverso y que en sí ha cogido demonios o espíritus de pestilencia. Terrible, hermano. Entonces, cuando usted ya sabe esto, quiero llevarlo un poquito a la palabra del Señor para que podamos sacarle un poquito a qué se refiere con esto. ¿Ok? Deuteronomio, capítulo 15, versículo 9, dice así: guárdate de tener
en tu corazón pensamiento perverso. Y aquí en el original dice Belial. O sea, está diciendo, guárdate de tener en tu corazón pensamientos de Belial, pensamientos perversos, pensamientos de destrucción, pensamientos de maldad, pensamientos injustos, pensamientos malvados, pensamientos perversos. Eso es lo que está diciendo la palabra del Señor. Le estoy poniendo todos los sinónimos. Amén. Entonces, guárdate de tener en tu corazón. O sea, de que uno, hermano, tiene que guardar el corazón propio para que no llegue ese tipo de emociones, tener una puerta abierta en el corazón y que incluso lleguen a entrar espíritus y demonios de pestilencia. Guárdate en tu corazón de pensamientos. Corazón tiene que ver con nuestra alma y nuestra alma tiene que ver con emociones, con pensamiento y voluntad. O sea que nosotros sí, si no nos guardamos en el Señor, sí podemos llegar a tener pensamientos perversos, emociones perversas, voluntades perversas de Beliar, diciendo, miren lo que decían aquí, y aquí es un ejemplo muy claro, y yo pienso que con este ejemplo usted me lo va a comprender muy bien. Ellos decían lo siguiente, cerca está el año séptimo de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Ok, déjame explicarle algo aquí. Lo que aquí está diciendo que ellos tenían una ley, el pueblo de Israel. La ley decía que cada 7 años ellos tenían que perdonarle la deuda que aquel que le había prestado algo. Por ejemplo, si yo le prestaba dinero a alguien, entonces, y venía ya el 7º año, y en ese 7º año yo tenía que perdonarle la deuda. ¿Cómo está esa? ¿Ah? Podrían hacer así los bancos. Entonces, ¿cuál era el pensamiento malvado aquí? El pensamiento perverso. Se lo quiero poner en la Biblia textual para que usted lo pueda entender mejor. Dice así, guárdate que no haya en tu corazón alguna intención maligna, una intención belial. Y te digas, se acerca el año séptimo, el año de la remisión. Entonces mires con malos ojos a tu hermano pobre para no darle, para no prestarle, y clame contra ti y sea en ti pecado. Entonces, ¿cuál era el problema? Entonces, algunos podían decir, ¿en qué año estamos? En el 7º año. Y venía un pobre y le decía, Señor, ¿sabe que yo necesito pagar una cuenta que me están cobrando y como no gano mucho, usted me podría dar un adelanto, me podría prestar ese dinero y después yo se lo devuelvo de a poco? Entonces aquel patrón podía decir, pero estoy en el año 7º. Entonces dije, no, mejor no se lo presto, porque más encima después le tengo que perdonar la deuda. Pero, ¿por qué no se lo prestaba? Dice, y mires con malos ojos a tu hermano pobre. Wow, hermano. Entonces, el Señor decía, no vayas a tener un corazón belial, no vayas a tener un corazón perverso. Un corazón perverso es el que maquina cosas para tener un provecho propio. ¿Ok? Esto es muy importante, hermano. O sea, Belial es intenso. Y para mí, por lo menos para mí, como le decía, es uno de los grandes males y uno de los peores todavía, porque el corazón maquina.
Aquí el patrón maquinaba, estamos en el año séptimo, no le voy a prestar nada a nadie, porque más encima después le tengo que perdonar la deuda según la ley. Entonces prefiero no perdonarle y el pobre que siga pobre y el que y a ese no le presto, no importa, no veo, no escucho, no hago nada y punto. Que se aclare como pueda. Entonces, hermano, la palabra dice, si tú sabiendo hacer el bien no lo haces, se te cuenta como pecado. Y esto mismo pasaba aquí. Porque aquel que le habían hecho un mal, aquel que no le habían querido prestar y que sabía que no le quisieron prestar solamente porque era el año 7, él tenía derecho de orar al Señor y decirle, Señor, mira, toda la vida he sido pobre, no tengo, pero quise que me prestaran a varias personas, pero como es el año séptimo, no me quisieron dar nada. Yo te pido que me ayudes. Cuando esa oración llega al cielo y el Señor ve que los corazones no quisieron prestar sencillamente para no perdonarle la deuda en el año séptimo, entonces para el Señor a eso se les cuenta como un pecado venial, como un pecado con un corazón perverso. Y eso era lo que el Señor decía aquí, guárdate de que no haya en ti un corazón venial. ¡Wow, hermano! Terrible. Yo pienso que ya me está entendiendo la idea de Belial. ¿Ok? Un corazón con una intención maligna. Un Belial es tener un corazón con una intención maligna, una doble intención. ¿Ok? Entonces, Belial es tener una doble intención, es tener una ganancia, por ejemplo, deshonesta. Eso para Dios es perverso, hermano, porque tiene que ver con nuestras malas intenciones, con una intención maligna en el corazón. De eso tiene que ver, ¿no? Con pensamientos malignos, con voluntad maligna, con emociones malignas, que conducen a la persona, hermano, a ser hijos de Belial, con un doble juego o sacar provecho de algo o de alguien. ¿Tenemos Belial? ¿Habrá algo de Belial en nosotros? ¿Has tenido esa intención o lo has hecho de sacar provecho de algo o de alguien? ¿Te has burlado de algo o de alguien? Es terrible, hermano, porque eso se cuenta como pecado. Y es por eso que uno nunca tiene que hacer eso, porque uno no sabe las vueltas de la vida. Entonces uno tiene que guardar ese corazón. Amén. 12 minutos, pero podemos seguir un poquito más. Primera de Samuel, capítulo 2, versículos 13 y 14. Dice así: Ni la costumbre de los sacerdotes con el pueblo, cuando algún hombre ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote con su tenedor de 3 dientes en su mano mientras se cocía la carne. Lo introducía en la cazuela, la olla, la caldera o el caldero, y todo lo que el tenedor sacaba lo tomaba el sacerdote para sí. Así hacían en Silo con todos los israelitas que allí iban. Ok. ¿Qué pasaba aquí, queridos hermanos? En el pueblo de Israel había una costumbre. Acuérdese que la tribu de Leví no tenía tierra para cultivar ni trigo ni nada. A ellos no se les repartió tierra, sino que todas las otras tribus tenían que sacar el 10%, ¿no? de lo mejor de ellos y dárselo a la tribu de Leví, que eran los sacerdotes de Israel. Entonces, ellos podían tener ese 10% de todas las tribus de Israel y de esa manera poderse alimentar ellos, sus mujeres, sus hijos, etc. Así funcionaba.
Y una de las cosas que ellos sí podían hacer también es que cuando venía aquel israelita a dar sacrificios de animal y lo ponían ahí, ¿no? En el fuego o en la olla o donde sea, y se empezaba a quemar o se empezaba a cocer, el animal tenía que estar cocido, ¿ok? Bien cocido antes de poderle sacar alguna carne. Entonces, cuando estaba cocido, venía el criado del sacerdote con un tenedor. Debe ser un tenedor grande, no un tenedor chiquitito, ¿no? Que era un tenedor grande de 3 puntas, decía. Entonces, enterraba el tenedor en el animal y cuando sacaba el tenedor de la carne cocida, lo que sacaba era para el sacerdote. Y de esa manera el sacerdote podía tener alimentos, ya que ellos no tenían nada más. ¿Ok? Era una forma, así se hacía, así era la costumbre, hermano. Y mire cómo era. Entonces, la costumbre era poner el tenedor al animal y con eso lo que sacaba el tenedor era para alimentar al sacerdote, al criado, a su mujer, a sus hijos, etcétera. Y de esa manera ellos también podían vivir, hermano, de la ofrenda que ofrecían ahí en el templo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Había un sacerdote que se llamaba Elí. Elí tenía hijos, porque también eran de la tribu de Leví, y los hijos de él no eran hijos, también eran sacerdotes, pero se comportaban de una forma belial. Eran perversos, querido hermano, eran perversos. Entonces, ¿qué es lo que hacían ellos? Ellos se aprovechaban, porque Belial es como aprovecharse de una ganancia deshonesta. Ellos se aprovechaban cuando los israelitas iban a sacrificar el animal, no dejaban que el animal se cociera, sino ellos querían la carne cruda porque ellos mismos querían después no cocerla, sino asarla, porque les gustaba más la carnecita asada. ¿A usted le gusta la carne asada? Sí, usted tiene cara que le gusta la carne asada. Ay, en verano no creo que solamente grille corvo, sino que también le gusta la carne asada. Entonces, ¿qué es lo que hacían ellos? Vamos a eso. ¿Cuánto? 8 minutos nomás. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 15 al 16. Aquí está lo que ellos hacían. Asimismo, antes de quemar la grosura, o sea, la grosura del animal, el criado del sacerdote venía y decía al hombre que ofrecía sacrificio: da al sacerdote carne para asar, o sea, era carne cruda, pues no aceptará de ti carne cocida. Y eso es lo que decía la ley, tenía que sacar la carne cocida, no cruda, sino solamente cruda. Si el hombre le decía, ciertamente deben quemar primero la grosura y después tomar lo que quieras, él responderá: no, sino que me la darás ahora. Si no, la tomaré yo mismo por la fuerza. Santo Dios. Ay, ay. Entonces, ¿qué es lo que hacían ellos? Con el mismo tenedor, en vez de sacar la carne ya cocida, que seguramente no era mucho lo que sacaban la carne cruda. ¡Cha! Y sacaban el pedazo del animal con la carne cruda y ellos mismos después, ¿no? La querían asar, grilar, hacer un barbecue. ¿Ah? Entonces, esa no era la ley, porque se supone que ellos tenían que sacar lo justo y necesario para poder alimentarse, no para darse de fiestas asadoras. ¿Ok? Pero ellos se aprovechaban de ese momento. Y a pesar de que la persona le decía, pero eso no es la ley, usted tienen que sacarla cuando esté cocida, no cuando esté cruda. Entonces yo decía, no, si no me lo quieres dar, yo lo voy a sacar igual nomás por la fuerza. Entonces no podían hacer nada. Entonces los hijos de Elí iban, mandaban al criado, sacaban la carne y después se daban las terribles fiestas.
con la ofrenda. Con la ofrenda de los que estaban en el templo. Dígame, analicemos un poquito. ¿No pasa muchas veces lo mismo hoy? Que los pastores, iglesias, se aprovechan de las ofrendas y los diezmos que se dan. No es Belial ocupar ofrendas y diezmos para placeres más que para comer. Sí, hermano. Lo mismo que hacía este pueblo, Belial, estos hijos de Elí, que eran hijos de Belial, lo mismo muchas veces se ha hecho en el día de hoy. Se aprovecha lo que dan los hermanos sencillamente para un provecho propio, sin entender que lo que se hace con ese espíritu es pecado delante del Señor. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado, hermano. Tiene que tener mucho cuidado cómo, por ejemplo, las finanzas hoy se reflejan en una iglesia. Tiene que tener mucho cuidado, ¿no?, cómo las cosas se manejan. Amén. Por eso es importante, hermano, de que las cosas siempre estén a la luz de la palabra del Señor. Pero ellos aquí hacían lo contrario. ¿Por qué? Porque su corazón era Belial. Querían sacar provecho de algo o de alguien. Amén. De alguien, si lo hacían, de lo que iban a quemar su sacrificio. Y de algo también lo hacían, porque sacaban la carne cruda para después darse de fiestas con asado. Entonces, el Señor les dice, cuando ellos hacían esto, el Señor habló con Elí y le dijo lo siguiente. Vamos a verlo. Primera de Samuel 2:29. ¿Por qué pisoteáis mi sacrificio, mi ofrenda, que he ordenado en mi morada, y honras a tus hijos más que a mí, engordándolos con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo Israel? Mire, dice que ellos empezaron a poner gordo con toda la ofrenda que ellos sacaban. Santo Dios. Estoy gordito, no, yo no saco nada. ¿Por qué pisoteáis mi sacrificio y mi ofrenda?, dice el Señor. Entonces, hermano, todo lo que nosotros hacemos en esta tierra, el Señor la observa con qué corazón la hacemos, con cuál intención la hacemos. Y aquí el Señor le reclamaba al sacerdote Elí: ¿por qué pisoteáis? ¿Por qué estás pisoteando mi sacrificio, mi ofrenda? Porque ese sacrificio representa a mí, representa a Cristo, representa lo que el Señor iba a hacer, porque Él era el Cordero de Dios. Y mi ofrenda, porque Él es el que se iba a ofrecer por entero para cada uno de nosotros. Entonces, ellos estaban pisoteando al Hijo del Señor, estaban pisoteando al Señor, estaban pisoteando a nuestro Dios, estaban pisoteando a Jesús, estaban pisoteando el sacrificio del Señor. Y estaban dando un gran pecado por ser Belial, por tener un corazón aprovechador, queridos hermanos. Nosotros tenemos que tener ese cuidado. Bueno, hermano, lo vamos a dejar hasta ahí. De esto de Belial, que es muy interesante, vamos a seguir hablando este próximo miércoles y a ver si podemos dar más ejemplos sobre esto tan raro que es los hijos de Belial. Amén. Oremos. Y si hay algo que ha estado ahí en nuestro corazón, que hemos querido aprovecharnos de algo, de alguien, hoy día lo sacamos de nuestra vida en el nombre del Señor. Señor, yo te doy gracias y yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que tú nos ayudes. Te pido, Señor mío,
de que toda mala intención, Señor, de nuestras vidas, hoy día, Señor, pueda realmente desaparecer completamente. Yo te pido en el nombre de Cristo Jesús, de que nuestro corazón sea guardado, Señor, de todo aprovechamiento, Señor santo humano, Señor, para que tú nos mires con ojos de misericordia y que seamos, Señor, reforzados en la santidad ante ti. Señor, yo te doy gracias. Bendice este estudio bíblico. Bendice lo que estamos viendo, Señor. En el nombre de Cristo yo te lo pido. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén, queridos hermanos. Que el Señor me los bendiga y guarde su corazón sobre toda cosa maligna. Que el Señor me los bendiga. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.